En las películas y series, los perfiladores criminales parecen casi magos, ¿verdad? Tipos que ven dentro de la mente de un asesino con solo mirar una foto. Pero, ¿qué tanto de eso es real? Bueno, vamos a sumergirnos en el mundo fascinante y, la verdad muy malentendido, del perfilamiento criminal para separar el mito de la realidad. Y esta es la pregunta del millón, realmente. Cuando uno piensa en un perfilador, ¿qué se le viene a la mente? ¿Alguien con una intuición casi sobrenatural o un analista de datos frío y calculador? La cultura pop ya nos vendió una idea, pero la verdad es mucho más metódica y, si me preguntan, bastante más interesante. Y aquí se ve clarísimo. Por un lado, el mito, un genio solitario que de repente tiene una revelación casi mágica. La realidad, por otro lado, es, bueno, menos glamorosa. Es un trabajo en equipo, se basa en analizar patrones, datos, o sea, nada de visiones. Se trata de inferir cómo podría ser alguien a partir de la evidencia. Y algo clave, el perfilador no resuelve el caso, lo que hace es dar una herramienta más, una pista para orientar la investigación. Ok, entonces, empecemos por desarmar esa imagen de película. En esta primera parte vamos a hacer justamente eso, separar la ficción de la ciencia forense de verdad que hay detrás de esta disciplina. Esta analogía me parece perfecta. Un perfilador no es un telépata, es más bien como un arqueólogo. Excava en la escena del crimen, y cada objeto, cada decisión, cada cosa que se dejó ahí o que se llevaron, es un artefacto. Y juntando todos esos artefactos es como empiezan a construir un retrato. Ojo, no de quién es el culpable, sino del tipo de persona que podría serlo. Bien, si la escena del crimen es el sitio arqueológico, ¿cuáles son las herramientas que se usan para interpretarlo? Vamos a ver ahora los bloques fundamentales con los que se construye un perfil criminal. Casi siempre, todo arranca por aquí, la víctima. La victimología es importantísima. Responde la primera gran pregunta: ¿por qué esta persona? ¿Fue al azar, una oportunidad o la eligieron por algo en especial? Entender a la víctima, su vida, sus rutinas, da las primeras pistas sobre quién podría ser el agresor y, sobre todo, por qué lo hizo. Luego tenemos el famoso modus operandi, o MO. Esto es básicamente el manual de instrucciones del criminal. Son las acciones que necesita hacer para cometer el crimen. Cómo entró, qué usó, cómo sometió a la víctima. Es pura funcionalidad y puede cambiar. Por ejemplo, si un ladrón intenta forzar una cerradura y lo descubren, a la próxima quizá rompe una ventana. Es pura adaptación, va aprendiendo. Y después está la firma. A diferencia del MO, la firma no es algo necesario para que el crimen salga bien. Esto es el porqué. Es un ritual, algo que satisface una necesidad psicológica del agresor. Por ejemplo, dejar a las víctimas en una pose específica. Eso no le ayuda a escapar, pero alimenta su fantasía. Es su sello personal. Y esto, por lo general, no cambia. En esta tabla la diferencia queda súper clara. El MO es lo práctico, lo que cambia, y responde al cómo. La firma, en cambio, es lo psicológico, lo ritual, y responde al por qué. Saber diferenciar estas dos cosas es clave para el analista, porque la firma es la que da la ventana más directa a la mente del criminal. Ahora, hay que decir que no todos los perfiladores trabajan igual. De hecho, el campo está como dividido en dos grandes escuelas, casi un debate entre el arte basado en la experiencia y la lógica pura de la ciencia. Por un lado está el enfoque del FBI, que es inductivo, que significa que se basa en la experiencia de miles de casos pasados. Es como decir, este crimen se parece a estos otros, y en esos casos el culpable era de este tipo. Es como sacar un promedio. Por otro lado, el enfoque británico es deductivo. Ahí se enfocan solo y exclusivamente en la evidencia de este crimen en particular para deducir de forma lógica cómo es el agresor. Es como resolver un rompecabezas único, sin mirar las cajas de otros. Y bueno, esto nos lleva a la parte más controversial de todas. A pesar de lo popular que es, la efectividad del perfilamiento es un tema de debate, y un debate bien intenso, incluso dentro de la misma policía. La pregunta es así de directa. ¿De verdad es una herramienta que ayuda a enfocar una investigación y a ahorrar recursos? ¿O es más bien una especie de conjetura que suena muy científica, pero que al final puede desviar a los investigadores y crear un peligroso efecto túnel? La verdad es que los datos sobre su utilidad son mixtos.
Como se ve en un gráfico como este, muchos investigadores sienten que un perfil sí les ayudó. Pero, ojo, en un número importante de casos, o no tuvo ningún efecto, o peor aún, llegó a estorbar en la investigación. Definitivamente no es una solución mágica. Y esta frase creo que resume el mayor riesgo. La clave de todo es entender que un perfil es una guía, una posibilidad, nunca una certeza. El peligro de verdad aparece cuando la policía se aferra tanto a ese perfil que empieza a ignorar pruebas o sospechosos que no encajan en el molde. Es que la historia del perfilamiento está llena de éxitos espectaculares y de fracasos igual de espectaculares. Por un lado, el increíble acierto con el bombardero loco en los años 50. Lo clavaron, pero por otro lado, el error garrafal en el caso de los francotiradores de Beltway, donde el perfil inicial estaba completamente equivocado. Estos casos demuestran el potencial, sí, pero también los límites y los peligros. Y entonces, ¿a dónde va todo esto? El perfilamiento no va a desaparecer, para nada, pero sí está evolucionando, y de una forma drástica gracias a la tecnología. El kit de herramientas del analista de hoy es mucho más digital. Por ejemplo, hay software de perfilamiento geográfico que puede predecir dónde es más probable que viva un criminal. También está el análisis de Big Data y la inteligencia artificial, que pueden encontrar patrones que un cerebro humano jamás vería. Y por supuesto, nuestra huella digital, que se está convirtiendo en una nueva escena del crimen que hay que analizar. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para pensarla. Conforme la tecnología se vuelve más y más sofisticada, llegará el día en que la intuición, la experiencia humana, sean reemplazadas por completo por el análisis frío y calculador de un algoritmo. El futuro de la casa de mentes apenas está empezando a escribir.